Pues comenzamos en la segunda sesión, que vamos a abordar directamente el tema que corresponde a esta segunda sesión, pero también recuperando algunas cosas que no dijimos de la otra, de la primera. Esta sesión pues la vamos a titular La nueva creación o la gracia hecha mujer. Estos dos temas, pues el mismo tema es el mismo, referido a Teresita, claro está. Una nueva creación o la gracia hecha mujer. Y nos vamos a referir a hacer una especie de reflexión sobre la vida de ella, aunque los conocimientos más profundos de ella pues los iremos viendo cuando analicemos su doctrina, o lo que ella llama el caminito. Pero ahora tenemos que tener como una perspectiva de lo que fue su existencia, y es lo que vamos a tratar. Pero antes de tocar ese tema, pues es conveniente hablar de algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, pues decir que ella nace el 2 de enero de 1873 y muere el 30 de septiembre a las 7:20 de la tarde de 1897. Es decir, que vive un poquito más de 24 años. Esos 24 años fueron muy activos, muy rápidos, y por eso de ahí que todo lo de ella fuera rápido, la llamada, la vocación, etc. Pues hay que reconocer o decir también, que para el comienzo de ella, que su padre se llama Luis Martín y Martín, y su madre Celia Guerin, que tiene 9 hijos, de los cuales van a vivir 5 mujeres contada ella, y van a tener todas una importancia muy grande en la vida de Teresita, una importancia muy grande. Ellos viven en esa época que he situado. Entonces hay un ambiente, en Francia, hay un ambiente político muy hostil a la religión. Bastaría decir, no quiero yo echar aquí un discurso sobre cómo estaba la situación en Francia, porque vosotros lo sabéis mejor que yo, pero para orientar un poquito el aspecto de Teresita, pues convendría decir que cuando ella nació, prácticamente la Iglesia estaba metida, a pesar de las diversas dificultades y problemas que desde la Revolución Francesa pues venían sucediendo con la religión, que fue aceptada o fue tomada de diversos aspectos por los políticos, pues cuando nació Teresita prácticamente la Iglesia estaba introducida en todas las instituciones. Y cuando murió Teresita, pues prácticamente ya no estaba casi en ninguna. Es decir, los colegios, los hospitales, los lugares donde estaba la presencia de la Iglesia había sido, poquito a poco, se la había ido expulsando y se la había ido reduciendo, incluso se habían suprimido muchas órdenes religiosas. Es decir, el ambiente era muy hostil. Los católicos estaban divididos, había 2 grupos, había como 2 partidos. Había quien quería volver a recuperar lo antiguo, esos soñadores que existen siempre, y había otros que eran más prácticos y decían que había que aceptar la situación presente y hacerse presentes ahí, en esa realidad, y comenzar a vivir desde ella con un nuevo estilo. León XIII les pedía que aceptaran la República y que vivieran ya esa realidad, pero no lo conseguía. Fue un tiempo de mucha lucha. Un poquito después de morir Teresita, que fue en el 1897, poco después se aumenta, podemos decir, esta animadversión contra la Iglesia, y terminó todo que en los primeros años de 1900 pues se suprime ya el concordato, y una vez que se suprime el concordato, Francia no acepta ningún culto, por eso ya se puede imaginar lo que significa. Ese es el aspecto político, podemos decir, en que se va a desarrollar el ambiente Teresita. Y luego hay otro aspecto pues muy llamativo, muy curioso, que es el jansenismo, o mejor dicho, mejor que el jansenismo, son como las derivaciones del jansenismo, que de alguna manera pues llenaban toda la Iglesia Católica, de alguna manera, porque había quizás regiones u otros aspectos que no estaban tan castigados por esta doctrina, por esta visión de la fe, o más bien de la moral, de las dos cosas. ¿En qué consistía esto en realidad para Teresita, diríamos, y para los ambientes de Teresita? Bueno, pues consistía el jansenismo en que se tenía una idea muy pobre del hombre, la naturaleza humana estaba prácticamente corrompida, casi era como la idea protestante, y diríamos que Dios pues muy alejado de la naturaleza humana. Se daba la impresión de que Dios pues era
una realidad que no era afecta al hombre, sino que lo que hacía prácticamente era vigilar al hombre, más que cultivarle, más que tratarle, más que quererle, pues daba la impresión de que era un ser que le vigilaba, era un vigilante que le había puesto unas normas y esas normas además eran muy difíciles de cumplir. Y por consiguiente era un Dios lejano y los sacramentos se hacían dificilísimos porque había que tener una pureza extrema para recibirlos y por tanto se creaba un clima religioso que producía pues más bien terror y miedo y tenía como consecuencia muchas veces que las personas pues se vieran pues llenas de escrúpulos y de muchas dificultades interiores, mucho temor, mucho miedo. Teresita padeció esto muchas veces, pero lo padeció sobre todo en la primera comunión. El capellán, el sacerdote habló y fue terrible las cosas que dijo. Esto decía Teresita en los cuadernos que todavía se conservan y que tenemos, en los cuadernos en que decía ella, hoy el sacerdote pues nos ha dicho cosas horribles, decía ella. Pero en la primera comunión, como iba con mucho entusiasmo y con mucho deseo, pues no hizo mucho caso de esto. Pero en la segunda comunión, que se llamaba el aniversario, al año siguiente se hacía una solemnidad para recordar la comunión anterior, del año anterior, volvió a hablar el sacerdote y les dijo cosas tan tremendas que Teresita entró en la enfermedad de los escrúpulos, que todas y todos lo habéis leído y os habéis dado cuenta de lo que influyó en ella este aspecto. La produjo año y medio de una vida dificilísima, de unos dolores tremendos de alma, porque una de las cosas que dijo el sacerdote era que era muy fácil pecar mortalmente y también muy fácil en hacer sacrilegios, es decir, no ir bien preparados, aparte del terror del infierno del que habló el sacerdote. Hay que decir así también, ahora de paso, que Teresita habla muy poquito del infierno, habla algunas veces, pero habla muy poquito. Bueno, pues esto le causó a ella un problema tremendo. Entonces aquí vemos los efectos del jansenismo. Ese jansenismo se infiltraba de muchas maneras, ¿verdad?, en los conventos. Podemos decir, así de alguna manera, que en el convento de Teresita pues eran casi todas jansenistas, en el sentido de que aceptaban un poco la vida carmelitana, tal como de alguna manera la había insinuado el cardenal Beryl, que se había enfrentado, como sabéis, con Ana de Jesús, con la cual pues, era la fundadora de las Carmelitas en Francia y con la cual después tendrá Teresa un encuentro precioso, como veremos. Pues bien, esto se puede decir que se hace ya una idea de cómo era el ambiente religioso en que vivía. Cuando he dicho que todas las carmelitas eran jansenistas, pues es una exageración, hay que limitarlo, es decir, tenían un poco esa tendencia, de tal manera que podemos decir que a Teresita no se la entendió en el convento, ni siquiera, hoy ya es un hecho aceptado, ni siquiera la entendió la que más la quería, o una de las que más la quería, que era su hermana Paulina, que en el convento se llamaba Inés, pues no la entendió del todo bien, por lo menos hay que admitir esto. Muchas cosas no la entendió, algunas cosas la dejaba pasar, otras no las entendía y otras al final, bueno, pues fue poco a poco aceptando este misterio nuevo. Teresita fue en realidad ahí una grandísima reformadora. Pues bien, dichas estas cosas, pues vamos a empezar un poquito ahora ya a ver un poco la existencia de Teresita. No puedo detenerme mucho porque evidentemente esto sería inmenso. La iremos conociendo cuando vayamos viendo otros aspectos, otros capítulos, diríamos, cuando hablemos, por ejemplo, como dije antes, de la doctrina de Teresita, o cuando la presentemos como una mujer que ama las misiones o su sentido en la Iglesia, iremos viendo cómo es. Aquí solo es, pues, diríamos, dar una perspectiva de cómo se desarrolló su vida y cómo fue creciendo, cómo se fue estableciendo, cómo se fue generando esa Teresita y cómo era. Bueno, pues comencemos diciendo por el principio que una de las cosas que ella marca muy bien es que lo dice alguna vez, que desde los 3 años no negó nada a Dios. Y claro, uno se podía preguntar, ¿entonces antes negó? No, quiere decir que a los 3 años tenía ya perspectivas ya de conciencia. Y desde esa fecha no hay ninguna cosa que sintiera en su corazón, que Dios le pedía que se lo negara.
Por tanto, ese es el primer dato. Está asegurado en varios sitios, está asegurado en las cuentas en las últimas conversaciones, y esa afirmación pues es, diríamos, muy, muy importante. Y ahora que saco las últimas conversaciones, pues tengo que hacer un paréntesis pequeñito para explicar un poquitín los libros de Teresita. No voy a detener mucho porque mi intención es esta y ya los conocéis. Las últimas conversaciones es un libro escrito por la Madre Inés que refleja pues las palabritas de Santa Teresa en su enfermedad, en los últimos meses, en su enfermedad, y trata de reflejar qué decía allí Teresita. Bueno, este libro está muy discutido porque es un libro que, claro, la Madre Inés escribió en papeles que iba recogiendo, luego esos papeles los hizo discurso y tardó algún tiempo, algunos años, en publicar el libro. Entonces, claro, esas cosas llevan consigo que es muy difícil precisar con mucha hondura lo que ha dicho una persona. Es muy difícil porque muchas cosas pues se pueden tergiversar, se pueden cambiar. En concreto, ¿qué valor tiene este libro? Para unos es un libro absoluto, desde luego es un libro precioso, es un libro precioso. Para unos es un libro absoluto, vale total, vale como cualquier libro. De tal manera, esto es así, que en las obras de Teresita se ha introducido este libro, y muchos se quejan y dicen, hombre, por favor, que se pongan las obras, pero que no se ponga un libro que no es de ella. Esto es un dato importante. Pero hay otros que dicen que es muy sospechoso el libro, porque la Madre Inés no tenía la mentalidad de Teresita, y muchas cosas puede haberlas interpretado mal, aunque ya ha tenido muy buena intención, evidentemente, y no ha tenido intención de tergiversar el pensamiento, pero muchas cosas no puede haberlas entendido bien. Total, que están muy divididos todos los autores que estudian pues, los temas de Teresita sobre este libro, que en sí es precioso. Yo diría que cuando este libro coincide con el sentido de Teresita, pues está bien. Cuando de alguna manera se aparte o se disienta un poco, pues no está, quizás es un pensamiento de la Madre Inés, pero el libro está ahí. Bueno, en ese libro consta esa afirmación de que desde los 3 años, dijo una vez, yo desde los 3 años no he negado nada a Dios. Pero esta afirmación está en otros varios lugares, ¿verdad?, de Teresita, no así de esa manera, pero casi de esa forma. Y aprovecho ahora un poquito para hablar de los manuscritos autobiográficos, que es la obra de Teresita, que es lo que se llamaba antes Historia de un alma, pero que la Historia de un alma fue hecha con los manuscritos de Teresita, que son 3, el manuscrito dedicado a su hermana Inés, o sea, Paulina, el manuscrito dedicado a su hermana María y el manuscrito dedicado a la Madre Gonzaga. Son 3 manuscritos. Con esos 3 manuscritos, la Madre Inés no iba a publicar eso porque era una cosa pues muy espontánea de Teresita y muy que había que arreglarlo mucho para publicarlo. Entonces la Madre Inés con esos manuscritos hizo lo que se llamaba la famosa Historia de un alma, añadiendo después algunos testimonios de religiosas. ¿Pero qué hizo la Madre Inés? Pues la Madre Inés, conociendo aquel siglo, era una escritora fantástica, escribe muy bien. La Madre Inés descienden de una mujer, de Celia Guerín, que escribe muy bien, nadie le enseñó a escribir, pero redacta de una forma maravillosa, estupendamente, ahí están las cartas de ella, y toda la familia en realidad redacta muy bien. Pues bien, ella, la Madre Inés, hizo la Historia de un alma. ¿Pero qué hizo con la Historia de un alma? Pues puso trocitos de aquí, cogió los manuscritos, pero cortó lo que le pareció bien, que no convenía, que era cosa para ellas, para las hermanas, que era cosa muy íntima, y lo cortó esas cosas. Y de alguna manera, pues quiso adaptar la Historia de un alma al espíritu de aquel siglo, al espíritu de ese siglo. Por eso dije el otro día que Teresita, pues, en realidad es una mujer con suerte, porque se la ha preparado para el pasado y se la ha preparado para el futuro. Para el pasado le ha preparado su hermana. En concreto, no me quiero extender mucho porque esto avanza, pues en concreto el libro pues tiene muchas modificaciones. O sea, la Historia de un alma famosa que habéis leído, que os ha dado tanta devoción y que os habéis puesto de rodillas y que ha introducido miles y miles de vocaciones y que cambió un poquito la Iglesia, pues según el padre Francisco de Santa María, que ha sido el que después ha recompuesto todo, ayudado de Celina, la hermana de Teresita, para editar lo que escribió verdaderamente Teresita y dárselo al público tal cual, con todas las cosas,
El padre Francisco de Santa María, no estoy de acuerdo con él del todo, pero él sabe mucho más que yo, evidentemente, pues dice que la historia de un alma no es de Teresita, que la historia de un alma es de la madre Inés, dice él. Creo que es una exageración. Hay 7.000 introducciones o 7.000 cambios, más o menos, 7.000. Claro, con esos 7.000 cambios, pues varía bastante la cosa. Ahora, yo creo que no es tanto como dice este padre. Entonces, ¿qué ocurrió? Que claro, según pasó el tiempo, se le dijo a la Madre Inés, esto tenemos que cambiarlo. En los procesos de beatificación de Santa Teresita y de canonización, el Vaticano estaba enterado de todo, es decir, sabía que existía el otro documento y se examinó el otro documento, etc. Es decir, ahí no ha habido problema. Pero pues se tardaba en publicar esto así. Y entonces, pues en el año 1957, el padre Francisco de Santa María, ayudado por Celina, ayudado por gente muy especializada y laboratorios muy perfectos en esta cuestión de editar libros, pues lograron publicar los facsímiles y publicar los manuscritos auténticos de Teresita. Y por consiguiente lo que nosotros ahora leemos es Teresita pura, es decir, totalmente lo de ella, todo. No se ha quitado nada, ni una coma, ni nada. Pero hay que decir también otra cosa en este asunto, y ya claro, me estoy entreteniendo mucho, pero es necesario decirlo. Hay que decir otra cosa en este asunto. Cuando se fue a publicar la historia de un alma, pues los manuscritos, uno había sido dedicado pues a la Madre Inés, a Paulina, otro a María y otro a la Madre María de Gonzaga, pues era superiora la Madre Gonzaga. Y entonces dijo la Madre Gonzaga que ella se había asesorado y que le habían dicho que si no se publicaban los manuscritos dirigidos a ella, como dirigidos todos a ella, no se publicaban. Entonces, pues la Madre Inés dice, bueno, pues lo publicamos, así, se lo dirigimos a usted. Pero claro, como suponen, hay que hacer una de cambios tremendos en todos los manuscritos. Se hicieron. Pero la Madre Gonzaga siguió y dijo, si eso no se corrige en el original, yo quemo el manuscrito. Ante ese miedo tan tremendo, se corrigió el original y se raspó, se tachó, bueno, una cosa tremenda, tremenda. Y así, pues han estado los manuscritos hasta el 1914. En 1914 se aclaró que iba a salir la historia de un alma dirigida a la Madre Inés, un manuscrito, como lo había escrito Teresita, con la dirección que había escrito Teresita, pero todavía no cómo estaba en todo el manuscrito. Esto ha sido posteriormente. Por consiguiente, fíjese la historia que ha tenido este libro. Hasta 1914 el libro parecía dirigido a la Madre Gonzaga. Está dirigido a 3 personas. Es como si fuera la Madre Gonzaga. Bueno, para no dejar aquí muy mal a la Madre Gonzaga, pues claro, todos pensaron que era un ataque de vanidad. Y puede ser que fuera un ataque de vanidad. Pero muchos dicen que no, que es que era una mujer como muy, muy clásica, y ella pensó que si se publica una cosa de Teresita, a la que ella quería mucho, si se publica una cosa de Teresita y no va a nombre de la superiora y va a nombre de una hermana y de otra hermana, da la impresión que es una cuestión de familia y que no tiene tanta autoridad, y por tanto ella pidió ese asunto. Total, en concreto, hoy nosotros tenemos todos los manuscritos de Teresita tal cual fueron, por tanto no hay ningún problema. Y entonces la Teresita que se presentó para el pasado, pues era una Teresita que se adaptaba a aquel tiempo. Si se presenta la verdadera Teresita para el pasado, posiblemente no se la acepta tanto, porque es una mujer moderna, es diferente, ha cambiado. Entonces ha tenido la suerte de que el padre Francisco de Santa María y Celina y todo el grupo que ha trabajado, pues se hiciera realmente este cambio, es decir, que se llegara a publicarlo de ella, y entonces los manuscritos de Teresita se han hecho también para el futuro. Por tanto, es una mujer con suerte. Se la ha presentado al pasado como le gustaba, y el futuro ahora puede disfrutar y gozar mucho de lo que es ella. Esta es la obra principal de Teresita. Luego tenemos las cartas son muy importantes. Las cartas a Celina es un descubrimiento tremendo de su alma, y otras cartas, ¿verdad? Y tenemos también las poesías, que en las poesías pues ella no es una poeta y no la enseñaron a poetizar, y mucha gente pues no le da mucha importancia a las poesías. Sin embargo, los especialistas en Teresita
dicen que es muy importante ir a las poesías porque las poesías reflejan muchos sentimientos, muchas intuiciones y tienen, pues, diríamos, como ideas incluso muy nuevas, muy novedosas. Por tanto, luego pues tenemos oraciones de Teresita y tenemos también pues obras piadosas de teatro que era para divertir pues a la comunidad. Pero vamos, el centro del pensamiento lo tenemos en los manuscritos autobiográficos y en las cartas, diríamos que está en la sustancia, y con la poesía. Pues, luego ese otro tipo, en la oración, pues aparece el alma de Teresita, y en la, diríamos que también en estas obras piadosas, pues también. Bien, esto viene dicho para presentar un poquito los libros a raíz de que dije que una de las afirmaciones más importantes que tenemos sobre Teresita, que a los 3 años, ya a la edad de otros años, no había negado nada a Dios, estaba en las últimas conversaciones, que era ese famoso libro. Un dato muy importante de Teresita, que está en el año 1880 o 79, no se sabe bien, cuando pues ella tenía 8 o 9 años, diríamos 6 o 7 años, pues tiene la visión de su padre. Ve a su padre envejecido, agachado, el rostro tapado y caminando. Eso lo vio ella estando en una habitacióncita mirando al jardín, vio que su padre atravesaba y hacía con esa figura. Y resulta que el padre estaba en Alanson y no podía estar allí. Trataron de decirle que la criada pues le había querido engañar, que había crecido una broma, total que se vio que no. Ella se convenció que había visto a su padre y que lo había visto. Bueno, este es el primer encuentro que tiene Teresita fuerte con, diríamos, no con lo sobrenatural, pero sí como con el misterio que le va a rodear. Y eso quedó así como perdido. Años más tarde, cuando el padre pues tuvo esas enfermedades mentales, tuvo que ser introducido en un psiquiátrico, y fue el dolor de Teresita y sus hermanas. Todas descubrieron que la niña había descubierto con tiempo el fenómeno misterioso de su padre, y que Dios había sido muy benevolente con ella porque le había querido revelar el dolor que iba a tener más tarde. Y también no solamente el dolor, porque esto, como veremos, va a ser para Teresita el descubrimiento de Cristo, el descubrimiento de la encarnación de Jesús, el descubrimiento de la profundidad del misterio del dolor, de la cruz, y al mismo tiempo de lo que ella va a entender por su vida como entrega, y sobre todo el misterio de su padre, que ella lo va a comprender como un don, una gracia muy grande de Dios. Bien, este es uno de los momentos, diríamos, por el que comienza la vida también de Teresita. Pues bien, Teresita también, vamos a tener por esas fechas la confesión de ella, la primera confesión, a esa edad también, que no se sabe situar, si fue 6, 7 años, más o menos así tuvo la primera confesión. Y es un dato muy importante porque ella tiene una sensibilidad muy grande para los sacramentos. Y un dato muy importante es que lo que dice ella, lo que dice después en los manuscritos, recordando su propia confesión, pues nos dice en los manuscritos una cosa muy importante. Y nos dice que al terminar la confesión se sintió contenta y ligera. Esto ha sido muy valorado en algún artículo que hay sobre ella y los sacramentos, porque sobre los sacramentos Teresita tiene también pues unas intuiciones muy grandes, muy nítidas, y el sentirse contenta en un sacramento que es el que perdona, el que te acepta, el que Dios aparece como el que te abraza, pues es muy importante. Y ligera, como liberada, ¿verdad?, de algo. No sé de qué se liberaría ella a esa edad, porque no creo que tuviera casi nada, pero se sintió así, tuvo una percepción maravillosa de este bien. Esto es a los 6-7 años. A los 10 años Teresita tiene un encuentro profundo con la Virgen, es la sonrisa de la Virgen. Ella entró en una crisis enorme por la ira de su hermana Paulina
al convento de Lisieux, o sea, porque entra religiosa, y ella tenía muchísima confianza con Paulina, creía que Paulina le revelaba todo, y al no haberle revelado esto y enterarse así de forma indirecta de que va a entrar religiosa, le entra una crisis terrible con unas dimensiones tremendas de físicas, psicológicas y somáticas, de todo, que es muy difícil explicar, que los psicólogos pues darán sus explicaciones. Y entonces, cuando ya estaba en una situación pues muy grave, en un momento especial, su hermana María se pone de rodillas, estaban rezando por ella una novena, y en ese momento es cuando ella sonríe, cuando se encuentra que ha cambiado el rostro y que se ha curado. A partir de ese momento se ha curado. Entonces, ella, después de preguntarle muchas cosas, pues terminó diciendo, ¿verdad?, que le había sonreído a la Virgen. Pero como estas cosas no se explican bien, se empezó a tergiversar todo el fenómeno, pues entró en una crisis también tremenda, pensando que había mentido, y pasó unos años de muchísimo dolor, tanto dolor que no lo recuperó hasta, en verdad, hasta los 14 años, no recuperó la paz interior de esa pena que tenía de pensar que había mentido, y lo recuperó en París, cuando yendo a Roma, a la peregrinación de Roma, para encontrarse con León XIII, pues en ese momento en París, dice, la Virgen me reveló que fue ella la que me había sonreído de verdad, y desde aquel momento entró, diríamos, en una profunda paz. Bien, y después de esto, pues yo no quiero contarles la vida, sino lo que pasa con la vida. Tenemos el momento de la comunión de Teresita. Es que es un momento clave, es un momento fundamental, es un momento de una hondura tremenda. Este acontecimiento pues tiene lugar el 8 de mayo, cuando ella tiene ya 11 años. ¿Y qué pasó en la comunión? Pues en la comunión pasaron muchas cosas, pero pasó una muy importante, es que se sintió fundida con Cristo. Dice, no fue una unión, fue fusión. Dice ya esa palabra, fusión. Y es verdad que sería fusión, porque después en las comuniones siguientes que tuvo, pues decía, la misma frase, decía ella ya, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, igual que decía el apóstol San Pablo. Y sintió, diríamos, como que desaparecía ella y entraba Jesús de nuevo. Es decir, la experiencia de Teresita en la comunión es una experiencia de transformación tremenda, ¿no? Ahí es cuando ella llega incluso a decir que, o mejor dicho, hacer esa petición tan bonita, ¿verdad?, en que le pide al Señor que le convierta en amargura todas las alegrías de la tierra. Entonces diríamos que esos tonos, ese ambiente, ese modo, pues no es de una comunión normal, es de una comunión de verdad, es decir, de una unión total. Es más, cuando las niñas pensaron que lloraba, porque todas tenían ya a su madre en la comunión y ella no lo tenía porque su madre había muerto cuando ella tenía 4 años, pues ella como que se sonreía interiormente y decía, pero yo no puedo llorar, porque además experimentó ese día a su madre. Y esto pues es muy interesante, pero claro, no se puede uno detener mucho, porque yo siempre he explicado en las clases que cuando se comulga, pues no se comulga solo a Jesucristo, porque Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, comulgamos a toda la realidad de Jesucristo. La realidad de Jesucristo es, por una parte, la Trinidad, y por otra parte, pues todos los seres que están unidos a Él, el cuerpo místico. Entonces hay experiencia desde luego hay experiencia de todo el cielo, de toda la gente salvada, de toda la gente que está con Él, con el Señor, hay una experiencia. Entonces Teresita tuvo una experiencia muy especial de su madre ese día. Entonces es un fenómeno importante que conviene recalcar y conviene tener presente. Y ya avanzando un poquito, porque yo no me quiero detener solo en detalles, pero es que quiero hacerla ver cómo se va construyendo, cómo se va haciendo, y cómo esta niña ya tiene unos tonos muy altos a estos años, a los 11 años. Habla ella enseguida de la
de la recepción del sacramento de la confirmación, cuando unos días después, precisamente en ese mes. ¿Y qué dice Teresita? Dice, no sucedió como en Pentecostés, que hubo pues todos esos fenómenos que todos conocemos, ¿verdad? De ruidos, de truenos, como de relámpago, de luz, de fuerza, y que los apóstoles pues aparecen después con llamas de fuego. Bueno, dice, fue de una forma diferente, fue como en el caso de Elías, que como una brisa tenue pasó por mí, me traspasó, y muy suave, fue así. Bueno, pues esto parece que no fue nada, ¿verdad? Parece que no fue nada. Pues fue muchísimo. Porque es que, según la Sagrada Escritura, pues siempre que viene el Espíritu Santo, y hay ruido, y hay movimiento, y hay fuerza, es que hay oposición. Es que hay oposición, de alguna manera. Y cuando el Espíritu Santo viene y no se le nota, o solo se nota su presencia, es que hay aceptación, hay apertura. Eso aparece mucho en los Hechos de los Apóstoles. Y el día de Pentecostés, que nosotros lo veneramos tanto y tan fuerte, y que es maravilloso, pues había oposición. ¿Y dónde estaba la oposición? Pues estaba en los apóstoles, que todavía no tenían el Espíritu de Jesús ni el estilo, y tenía que el Espíritu Santo doblegarlos. Y los doblegó, pues claro, evidentemente. Y después que pasó ese hecho y pasó algún otro hecho, pues el Espíritu Santo él no se volvió a sentir de esa manera. Entonces Teresita es que estaba abierta y el Espíritu Santo no tuvo nada que hacer. Cuando vino el Espíritu Santo a la Virgen María, pues no hubo ruido ni nada. Llegó y engendró a Cristo y todo fue pacífico, fue tranquilo. Así vamos avanzando y diríamos que la comunión, la confirmación, dan en ella un aspecto realmente importantísimo de encuentro con Dios y de profundidad. Bien, nos encontramos ya con que Teresita ahora está teniendo esos escrúpulos tremendos que durarán año y medio. O sea, está en los 12 años hasta los 13, que entra en los 13, y está con unos escrúpulos tremendos. Pero aunque tiene esos escrúpulos, empieza ya ella a poder convivir pues, con la cultura, y es cuando empieza a recibir clases de una profesora, y cuando empieza ella un poco a animarse con querer ser como las heroínas francesas. O sea, empieza como a restablecerse, aunque todavía es una niña, diríamos que es como muy llorona, porque llora por cualquier cosa, tiene una sensibilidad muy delicada, muy fina, pero no es capaz de afrontar, diríamos, con fortaleza las cosas de la vida. Está muy débil y está muy frágil. Pero ya empieza a tener, diríamos, como aspectos de persona, de mujer, un poquito así, en la cultura, en la manera de leer, etcétera, que va ahora a estallar tremendamente. Y todo esto va a estallar con una profundidad muy grande, diríamos, pues en la noche de Navidad de 1886, cuando tiene 13 años, el 25 de diciembre, con sus 13 años. Todavía es una niña, es muy infantil, es una llorona, diríamos. Es una persona muy guapa, porque poquito antes de esto está diciendo que cuando iba a clase de esa profesora, ella estaba como disimulando, pero tenía la oreja abierta y escuchaba lo que decían la gente que venía a la profesora para eso. Y una de las cosas que decían, ¿quién es esa chica que es tan guapa, que está ahí, que tienes ahí? Y ella que iba allí a estudiar, porque su padre tuvo que sacarla del colegio, tuvo que sacarla porque no lo resistía, porque Celina terminaba el colegio y ya sin Celina ya no podía resistir, tuvo que sacarla y darle clases particulares. Pues bien, llegamos a la noche del 25 de diciembre. ¿Y qué pasó ahí? Pues pasó que ella, no quiero contarlo porque todo es el fenómeno externo, pero sí el interno, pues que ella sintió que después de la misa, de la medianoche, llegó a casa y pasó de niña a persona adulta, podemos decir, por así decirlo, o de salud pues muy frágil a mujer de hierro. Y sintió también que la caridad entró en ella. Y a partir de ese momento entendí
que la verdadera felicidad está en olvidarse de uno mismo, y ahí se encuentra todo. Eso es lo que pasó esa noche famosa de Navidad. Un cambio total, o sea, Jesucristo nació esa noche y ella nació. Y ella dice que a partir de ese momento fue otra persona. A partir de ese momento, pues Teresa es de hierro, es verdaderamente de hierro. Es decir, es una persona con una sensibilidad muy, muy, muy delicada, pero es una persona muy fuerte, es capaz de afrontar cualquier cosa. El otro día recordaba yo cómo decía el cardenal Martín, dice, pero ¿cómo dice esta mujer que es frágil, que es débil, que no puede, que es pequeñita? Dice, pero si puede más que todos nosotros, arrostra cualquier cosa, no hay nada que se ponga delante que realmente ella no lo asuma y lo vence. Verdaderamente una enfermedad. Dijo que desde este momento ya empecé a luchar contra todos los defectos, contra todas las cosas que podría tener, diríamos, defectos materiales, porque espirituales no tenía ninguno. Es una mujer de la primera comunión, no tenía ninguna cosa, diríamos, en su alma que pudiera ser censurable. Tenía un cuerpo muy frágil, muy débil, muy enfermizo, era una enfermiza, diríamos así. Y cambió totalmente. Y a partir de este cambio, pues suceden muchísimas cosas pues maravillosas y como muy bonitas, muy bonitas. Por ejemplo, por lo primero, un día que ve que se cae una imagen o que coge una fotografía, una estampa, y ve que cae la sangre de Cristo, cae y nadie la recoge. Pues le entra en ella el deseo de recoger esa sangre de Cristo, que significa una entrega total al Señor. Eso es el primer elemento. Y el segundo elemento de este proceso, pues es que viene el caso de Pranzini, como sabéis, como reza y le pide al Señor que le dé un signo para poder animarse a rezar por las personas que no creen, y el Señor le dio el signo de que Pranzini, ese criminal que había matado a 2 mujeres y a una niña, pues ese criminal es capaz de, cuando había negado ya que le dieran el crucifijo, cuando se lo daba el sacerdote, lo había negado, pues ya que lo iba leyendo, iba con el alma pues como encandilada, pues al final, de repente, cuando ya se iba y cuando ya lo iban a justiciar, se volvió y besó al crucifijo. Entonces Teresita vio que era un signo del Señor que le daba para darle a entender que se dedicara precisamente a orar y a salvar las almas. En este tiempo entra también la idea de la ansia del saber, eso que ya les decía al principio, que ya lo llevaba ella, pero ahora le viene una ansia enorme de saber, y empieza a recordar en un momento concreto que Jesucristo ha hecho alianza con ella. Se para en el manuscrito y dice, Jesucristo ha hecho una alianza conmigo, y no se le ocurre, para describir esa alianza, no se le ocurre otra cosa que citar el texto que San Juan de la Cruz cita apenas ha descrito el matrimonio espiritual en el Cántico Espiritual. O sea, en la canción 23 del Cántico Espiritual, pues San Juan de la Cruz cita un texto de Ezequiel que es así como muy, muy llamativo, como para personas un poco pudorosas, pues a lo mejor es uno de los textos de la Escritura más complejos de leer, o que le puede llamar un poco la atención. Ella cita todo ese texto. Y los que conocen bien a Teresita dicen que Teresita, que era muy pudorosa, evidentemente, no hace falta decirlo, que en las cuestiones del amor no tenía reparos en citar textos de lo que fueran y de lo que no fuera, tanto del Cantar de los Cantares como este texto famoso de esto. Y dice ella que el Señor le dio un alimento especial, y este alimento especial fue la lectura, ¿verdad?, de la imitación de Cristo, y la lectura de un escrito de un canónigo que se llamaba Arnaud, que es francés, que había sido jesuita, después era un hombre muy apostólico, escribió un libro sobre la realidad de las cosas de la vida presente y los misterios de la vida futura, ¿verdad? Y la impresionó tanto, porque leyó ese libro, ¿verdad? Leyó ese libro allá en su casita de los Buissonnet, mirando al campo en la ventana. Ese libro la transformó, y ahí vienen lo que se llama en esos momentos, pues esas conversaciones que tuvieron ahí en ese lugar ella y Celina. Y en esas conversaciones el alma de Teresita estaba ya muy avanzada, porque prácticamente decía, casi no existe la fe,
casi no existe la fe, parece que ya tocamos la otra dimensión, no existe, estamos más allá. Y a Celina se le ha preguntado después, ¿qué pasó ahí? Si puedes decir algo. Y realmente dijo como que estaban en una situación pues muy íntima, de una profundidad muy grande, del encuentro con Dios. Eran sentimientos que después Teresita le van a desaparecer totalmente, estos sentimientos van a desaparecer de ella, estos sentimientos. Era un encuentro, diríamos, casi diríamos, como diríamos, de tipo de San Juan de la Cruz, de matrimonio espiritual, de ese tipo. O si no es del todo de eso, por lo menos muy clarísimo, del desposorio. Pero es que ella citó la canción, y lo sabe, que era del matrimonio espiritual, y cuando la citó seguramente pues lo hizo con mucho conocimiento. Y esas conversaciones las fueron introduciendo en un misterio, ¿verdad?, de separación de lo mundano y de un deseo que ella tiene muy grande, que un día explicaré, de un deseo de sufrir, que es un deseo muy grande de sufrir que tiene, y que ese deseo de sufrir hay que explicarlo bien, porque si no puede ser entendido como una cosa enfermiza. Ahí nace esa realidad. En este tiempo, con estos contextos y en este ámbito, brota la vocación al Carmelo con una fuerza increíble. De tal manera que cuando de alguna manera le paraban el proceso y que veía que no podía ser, entraba en una noche oscura enorme, y fue lo que le pasó en este tiempo, en estos momentos. ¿Por qué? Porque veía diversas dificultades que no le permitían entrar, como todos sabéis, pero sobre todo lo que le produjo una noche oscura, que habla ella de noche oscura, habla clarísimamente de eso, de que no siento a Dios, de que como si Dios se ha marchado, no me dice nada Dios. Fue cuando su tío le dijo que tendría que hacer Dios un milagro para que él permitiera que ella entrara a esa edad en el Carmelo. Bueno, eso ya sabemos que después se quitó y empezó todo un proceso largo de mucha dificultad, pero esa noche oscura ahí desapareció un poquito. En este ámbito y en estas circunstancias es cuando ella pues marcha a Roma, como sabemos, y encuentra también esa gran dificultad de que ella pensó que el Papa le iba a conceder esta realidad, y el Papa no se lo concede, aunque después muy probablemente pues influyó, pues, naturalmente con un acto de prudencia pues no va a hacer allí ir contra todos los superiores y todo, pero ella pensaba que de alguna manera pues si él dice que sí, pues como le dijo, pues todos dirán que sí. Entonces ahí sigue la noche de Teresita, sigue la noche, pero quizás no tan fuerte. Y ya cuando regresa a Lisieux, aunque quisiera decir una palabrita sobre Roma para ella fue un encuentro con el cristianismo profundamente, muy hondo. Ella se encontró en primer lugar con aquella peregrinación, y esa peregrinación le hizo descubrir el mundo, porque ella no sabía nada del mundo. Vivía pues muy amparada de todo lo que pudiera significar algo mundano, algo que no suena a evangelio. Y allí descubrió el mundo de los sacerdotes, descubrió el mundo de las clases altas, porque la mayoría de las personas eran de esa sección, y descubrió el cristianismo. Descubrió el cristianismo en el Coliseo, en las catacumbas, en el encuentro con el Papa. O sea, ella descubrió ahí un poquito como su misión, y volvió a renovar algo que llevaba en el corazón, que era el deseo del martirio, pidiendo al Señor, pidiéndole el martirio, ese deseo que lo llevaba como latente, y ahí brota con una fuerza enorme. Llega a Lisieux, se van arreglando los problemas, y finalmente, bueno, pues se decide que entre, pero no cuando ella esperaba, sino más tarde. Y dedica ese tiempo a prepararse. Bien, hasta ahí está hasta la entrada en el Carmelo. Después, una vez que entra en el Carmelo, pues empieza la sequedad, y esa sequedad que ella tiene, que es muy honda, muy profunda, y empieza la cruz tremenda. Apenas entra, apenas toma el hábito, el día del hábito todavía está su padre, y como un mes después entra todo el proceso de cruz de su padre. Y ahí empieza Teresa a ser una nueva mujer diríamos. Entonces ahora yo no voy a ir narrando todas las cosas del Carmelo, sino algunos aspectos importantes, diríamos,
de Teresita en el Carmelo que la definen. Es muy difícil, ¿verdad?, resumir toda la vida de Teresita en el convento, y por eso no puedo hacer el proceso que he ido haciendo, que aún así se me ha ido un poquito de las manos, en el sentido de que se me ha hecho muy cortito el tiempo y se me pasaba el tiempo y no me daba tiempo a ir exponiendo bien las cosas. Entonces he pensado que esta segunda parte, para ver su personalidad, pues es mejor ir por algunas ideas fundamentales. Ya digo, después la iremos conociendo cuando hablemos en concreto de su caminito. Entonces, claro, la vamos a ir viendo cómo es ella, pero tendríamos que tener como una visión así global de ella. Y entonces, la primera idea de la entrada en el convento de Teresita es que ella va a buscar la santidad y quiere ser una gran santa. Esto está claro, la primera idea. Quiere ser una gran santa. Entonces, he pensado muchas veces, digo, pero esta mujer no era ya santa. ¿Qué es lo que quería? Bueno, yo pienso que ella no tenía mucha formación religiosa de estas cosas, o sea, ella tenía una formación elemental, lo que pasa es que como era tan perspicaz, pues luego se abrió y eso fue un misterio tremendo, de conocimientos y de cosas. Pero, digo yo, pues ya tenía la santidad, ¿qué buscaba? Bueno, pues yo creo que ella creía que esta santidad que ella tenía, encuentros con Dios profundos, sentirse que Cristo vive en ella, la caridad que ha entrado en ella, pues esto es la santidad. Bueno, pues ella pensaba que esto es como la vida cristiana, que la santidad consiste en más cosas, en hacer cosas como grandiosas. Esa es la visión que ella tenía entonces. Hacer cosas, pues a lo mejor son grandes sacrificios, grandes penitencias. Es que las grandes penitencias estaban entonces muy metidas en aquel ambiente. Bueno, entonces ella quiere ser así, es una de las características. Y la lucha que va a tener, esto es importante para comprenderla, va a ser que ella no puede hacer penitencia, ni puede hacer esas grandes cosas, ni Dios le revela. Entonces ahí es cuando va a descubrir el caminito, así que lo va a descubrir, que hay otro camino, que hay otro modo, que eso no es la verdad. Y va a ir derrotando el jansenismo, que en el fondo era esto. A Dios hay que hacerle mucha penitencia y muchas cosas porque Dios es muy exigente y nosotros somos impuros y Él es la pureza. Entonces, este es uno de los datos claves importantes para entender eso, en la santidad que ella buscaba y con toda fuerza. Este es un dato. Otro dato muy importante también que hay que tener presente es, ya lo he dicho, que es, diríamos, el problema del padre. Ella no entendió al principio pues cómo su padre podía perder la cabeza, por así decirlo, porque le quería mucho, había una unión tremenda entre ambos, ¿no? Era una comunión muy fuerte, y entonces que su ídolo era un ídolo, porque para ella su padre era todo. Hombre, me imagino que son cosas que existen así en la psicología humana, pero a ciertas edades ya, pues el padre no es todo y muchas veces el chico se quiere independizar del padre y marchar y le considera como un adversario, esas cosas que pasan en la psicología. Pero para ella era un ideal tremendo. Entonces, que su padre precisamente y lo que perdiera fuera la cabeza, de alguna manera la desquició. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde ella descubre a Jesucristo, porque descubrió por medio de unos textos que introdujo en el Carmelo Celina, unos textos de Sagrada Escritura que trajo traducidos, porque aunque había una Biblia allí en el convento, pues la impresión que yo tengo después de todo lo que ha leído es que no leían esa Biblia que tenían allí, sino que porque ella busca unos textos. Bueno, y entonces los textos que le traen, pues son unos textos muy bonitos, entendió y descubrió en el Deutero Isaías, y también diríamos en Isaías, en unos capítulos de Isaías descubre pues al siervo sufriente, o Jesucristo que está en el Agar y ella lo identifica así, y cuando descubre esa realidad ve que su padre le está pasando lo que a Jesucristo. Entonces eso para ella fue un misterio, diríamos, encontró la paz, y empezó a descubrir cómo eso que le había pasado a su padre era el don más grande que le había hecho el Señor a ella. Y lo consideraba como una gracia preciosa, y no hacía más que hablarle a sus hermanas de esta realidad. Y descubrió que su padre evidentemente pierde la cabeza, pero Jesucristo, al encarnarse, pues también está velado. Diríamos que el paño que vio sobre la cabeza de su padre es lo que ella va a ver ahora sobre Jesucristo. En la encarnación Jesucristo está velado.
y además después en la pasión. Y eso la hizo descubrir un gran misterio del cristianismo. Y de hecho se cambió el nombre. Se llama Teresa del Niño Jesús y se puso de la Santa Faz. Muchos autores empiezan a explicar que es que allí en Lisieux había una imagen de la Santa Faz y que ella no recuerdo a qué edad, pues se había hecho de una congregación que había en Tours, que era la Santa Faz. Pero ella cuando entró no se puso de la Santa Faz, se puso cuando descubrió este misterio. Pues entonces ahí este es un dato importantísimo de Teresita, porque esto dura 6 años, ¿eh? Esto es tremendo, ¿eh? Es que ella muere muy joven. A los 16 empieza su padre a ponerse enfermo, pues échenle que 6 años. Entonces, prácticamente cubrió todo el tiempo. Los más fuertes fueron los 3 primeros, que estuvo en el psiquiátrico. Los otros ya los llevó con más paz. Pero entonces fue cuando ha hecho ahí un descubrimiento, diríamos, muy grande como del misterio del dolor y del misterio de la cruz, pero más que del dolor y de la cruz, del misterio de Cristo. Y más incluso que solo del misterio de Cristo en la cruz, de todo el misterio. O sea, Jesucristo que se encarna y al encarnarse, pues pierde el rostro, porque el rostro de Jesucristo era un rostro humano, como el nuestro, no sé, más o menos igual. Y entonces, claro, ese no es el rostro de Cristo, es un rostro tapado, porque el rostro de Cristo es el rostro de la divinidad o de la humanidad transfigurada, pero eso era un rostro tapado. Entonces, eso ahí hay un encuentro, diríamos, como muy fuerte, muy fuerte. Y en esta lucha, en el Carmelo, va descubriendo que lo que ella siente es un Dios nuevo. Es otra cosa, que su hermana no lo sentía, ni lo sentían las demás. Y por eso ella insistió mucho en Celina, que entró más tarde que ella, evidentemente, en darle todas estas ideas. ¿Y dónde descubría ella ese Dios nuevo? Lo estaba descubriendo dentro. Y se encontró con un confesor, que, claro, que le dijo que moderara esos deseos y tal. Pero se encontró después con otro, el padre Prou, que le dijo, no, camine por ahí, y la dio como abertura para que comenzara ese nuevo camino. Cuando oyó que el sacerdote le daba amplitud para entrar en ese camino, pues abrió los ojos. Para ella fue un momento nuevo. Ese nuevo camino, que ya lo veremos, pues termina en el acto de ofrenda, ¿verdad? El acto de ofrenda al amor misericordioso. ¿Y ahí qué ocurre en el acto de ofrenda al amor misericordioso? Pues en ese acto de ofrenda al amor misericordioso ocurren muchas cosas, pero aparece un Dios nuevo. ¿Por qué aparece un Dios nuevo y dónde está ese Dios nuevo? Pues mire, el Dios nuevo es que el Dios antiguo, el Dios que vivía en el convento y el Dios al que se estaba sirviendo, era un ser que exigía justicia. Una cosa que yo nunca he entendido cómo puede ser. Es decir, si se hace una cosa injusta en la humanidad, si se hace un pecado, por así decirlo, eso no puede quedar así. Eso tiene que ser de alguna manera redimido, justificado y castigado. No vale que tú te arrepientas, es que eso está ahí. Y entonces, si no te castiga a ti Dios, castiga a otro. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas monjas se ofrecían como víctimas a la justicia divina para que la justicia cayera sobre ellas y no hiriera a los que habían pecado. Pero era una barbaridad. O sea, el pecado era mayor que Dios en ese sentido, porque Dios no podía perdonarlo. O sea, lo perdonaba, pero eso tenía que, de alguna manera, resarcirse. Es como el que tiene una deuda, ¿verdad? Y tú no la puedes perdonar. Hay que resarcirla, de alguna manera, si no la pagas tú, tienes que pagar a otro. Ese era el Dios, eso a Teresita la destruía, todos estos conceptos. Y entonces ella observaba que interiormente observaba que el Dios suyo, lo que ella llevaba por dentro, no le requería esto. Porque el confesor, este padre Prou, le dijo que a Dios no le desagradan las faltas, los pecados sí, pero las faltas no. ¿Y qué era eso? Porque eso era un poquito confuso. Bueno, pues faltas, diríamos, lo que ella pensaba que Dios tenía que castigar o que le desagradaba mucho, es todo lo que está mal hecho, aunque uno interiormente no lo haya querido hacer, haya sido de forma indirecta, o no ha querido, o no lo sabía.
Entonces, Teresita comienza a descubrir, fíjense lo que se tarda en hacer estas cosas, comienza a descubrir que Dios lo que mira es la intención. El día que descubrió eso, se acabó todo. Tú puedes hacer una cosa que es mal, que está muy mal, pero como no tenías intención de hacer eso, sino porque no lo sabías o por lo que fuera, se empezó a liberar. Entonces, a partir de ahí, ella empieza a descubrir ese Dios nuevo, que no requiere justicia, sino que requiere amor. Que no tiene que hacer justicia, sino que es no poder descargar el amor. Nosotros decían, a lo que Dios le pesa es no poder descargar la justicia para que se equilibre la situación, porque alguien que hace una falta, un pecado, desequilibra el estado de la realidad, porque desequilibra de alguna forma el derecho que Dios tiene sobre las cosas. Bueno, pues entonces cuando ya descubre esto, descubre que lo que Dios quiere es que se descargue el amor, que está herido de amor y que el problema de Dios es que no puede descargar el amor, porque ella decía, si puede descargar la justicia, ¿por qué no el amor? Cuando descubrió esto, estamos ya en el acto de ofrenda al amor misericordioso, en ese momento. Y ahí entonces lo que se descubre es un Dios nuevo, un Dios nuevo. Esto es lo que ha descubierto ella en ese momento, es decir, un Dios nuevo. Y ya es cuestión de tiempo para irlo como perfeccionando esa realidad. Pero toda la idea viene de ese Dios nuevo, que es un Dios de amor, que no puede con el amor que tiene y quiere descargarlo. Evidentemente que ella tiene en cuenta otras cosas, pero el fondo del problema era este. Iba directamente contra el jansenismo. Esto era una guerra total contra el jansenismo. O sea, en el fondo era la muerte del jansenismo esta idea. Estas ideas así, pues escandalizaban entonces. ¿Por qué? Porque se acercaba mucho Dios al hombre, y Dios es un ser que está muy lejos. Porque el hombre, que es un ser impuro por su naturaleza, porque está prácticamente, venía a decir que está corrompido, pues no puede tener este tipo de relación con Dios, como si Dios necesitara de caer aquí, etc. Entonces, eso chocaba muchísimo. Y ella ese es el descubrimiento. Otro descubrimiento que tiene Teresita allí, en esos momentos, pues es la misión. ¿Y cómo descubre la misión? O sea, claro, ella va teniendo todas estas ideas, pero claro, estas ideas parece que todavía no son de todo, no recogen toda la Iglesia. Bueno, pues que por casualidad, pues la Madre Inés le dice que un sacerdote pide que va a ser misionero, que el misionero que pide que una religiosa rece por él. Y se la encargan como compañera que le rece, la escribe, empieza una relación, empieza Teresita una relación con la misión, que siempre la ha tenido, pero que nunca la ha visto así palpada. Y entonces entra y se siente ya misionera, entra en la iglesia, y ahí se dilata tremendamente el alma de esta persona, se dilata muchísimo, se hace, no sé, iba a decir católica, universal, con este y otro misionero que le encargan también, porque la Madre Inés le encarga uno y la Madre María Gonzaga le encarga otro, son dos misioneros. Entonces entra en contacto con la misión, entra en contacto con el sacerdocio. Este es un momento también cumbre para Teresita, en el Carmelo. Y luego otro momento cumbre es que descubre la caridad fraterna. Fíjense, dice, bueno, pero esto parece que nos lo enseñan de niños y enseguida. ¿Y cómo es eso que no lo había descubierto? Pues bueno, ella pensaba, y como muchas veces nosotros pensamos, que la religión pues normalmente la parcializamos, es decir, cada uno tiene una devoción, cada uno tiene una vocación, cada uno tiene una forma de ser, y Dios no nos pide universalidad, evidentemente. En una realidad de ser podemos ser universales. Bueno, pues ella dice, yo siempre había pensado que lo más importante era amar a Dios mucho, con todo el corazón, con toda el alma, estar enamorado de Dios, vivir solo para Dios, y era solo eso. Pero luego caí en lo que dice Jesús, que hay que amar al otro como Él nos ha amado. Ahí descubre la diferencia, ¿verdad?, que existe de la enseñanza del Antiguo Testamento, que ahora evidentemente de amar al otro como nos amamos a nosotros mismos, y que lo recoge Jesús en algún pasaje del Evangelio, pero que luego en el Evangelio de Juan lo recoge de otra manera, y lo hace de otra manera. Dice que os doy solo un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El descubrimiento de la caridad fue una explosión para ella. Eso fue el último año, el último año de su vida. Descubre la caridad. Entonces, como nos damos cuenta, está entrando en la iglesia, está descubriendo entera. Primero, un Dios nuevo. Al encontrar un Dios nuevo, pues un mandamiento nuevo, como dice San Agustín, y luego un cántico nuevo. Pues bueno, pues más o menos así, un mandamiento nuevo. Y entonces ella como que
se explaya y ya se está serenando y descubriendo el sentido de Iglesia. Y desde aquí ahora se entiende pues lo que ella dice en el manuscrito B, hablando de que siente todas las vocaciones. En este momento, ahí el corazón de Teresita está en el manuscrito B. Se siente todas las vocaciones. Ahí nosotros descubrimos qué fuerza hay en esa persona, que siente lo mismo la misión que la vida eremítica, siente el sacerdocio como la humildad. Ella va cantando de no ser sacerdote, va cantando en ese manuscrito todas las aspiraciones del corazón, que eran aspiraciones totalmente locas, como que le superaban totalmente. No sabía por dónde cogerlo, porque eran como experiencias tremendas y contradictorias de amor. Era el amor loco por el misterio de Dios. Pero no era el amor loco por Jesucristo, como un místico que ama solo, sino todo el conjunto de la Iglesia. Entonces se estaba haciendo ella, así se estaba haciendo ella. Bueno, y en este entretanto, pues está la tuberculosis funcionando en ella tremendamente. Los dolores de Teresita nunca se sabrán. Fueron, iba a decir infinitos. A ella le gustaba mucho decir que tenía deseos infinitos. Y cuando se lo corrigieron y le pusieron inmensos, dijo, no, son infinitos. Pero digo, que no puede decir infinitos, que son de Dios. El infinito es Dios solo. Y ella seguía diciendo, son infinitos, porque lo sentía que era Cristo el que vivía en ella y le daba esos deseos infinitos. Bueno, pues los sufrimientos yo creo que son infinitos. Yo creo que no se han revelado del todo. Basta saber pues todo el proceso de lo que suponía entonces una tuberculosis, ¿verdad?, pulmonar, pero basta saber que esa tuberculosis llegó también al vientre, o sea, le cogió prácticamente todo. Eso debió ser horrendo, horrible, o sea, lo dice ella, que nunca se sabrán los sufrimientos que tuvo, pero que hay que decirle a las almas que ella ha sufrido mucho. Eso lo recordó con frecuencia. Hay que decir a las almas que yo he sufrido mucho. Esa crucifixión que tuvo, pues llegó el momento de su muerte. Y mientras tanto hay un aspecto que la envuelve totalmente, que no me da tiempo ya a explicar por no hacer estas cosas tan largas, y que la dejo para el próximo día, que era la noche oscura en la que murió. Pues aquí lo dejamos. Es decir, ella tiene una noche oscura 18 meses antes de morir, y esa no se va. Y coincide la noche oscura del alma con la noche oscura del cuerpo. Entonces fue una crucifixión tremenda. Bueno, ahí lo dejo y trato de explicar este suceso de la muerte de Teresita, junto con algo que ella dice con frecuencia, que desea sufrir, que desea entregarse. Sufrir. Esta palabrita puede ser malentendida y podría ser considerada como fruto de una enferma psíquica, pero veremos que no es eso, y veremos en qué sentido tiene eso para quien quiera seguir a Santa Teresita, si tiene que tener esos mismos sentimientos o no. Pues eso ya lo dejamos para la tercera sesión. Y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado esto, y ya está, la tercera sesión.